Imaginen un código tan complejo que se pensaba imposible de romper. Un código que guardaba los secretos más oscuros de una maquinaria de guerra y que cada día a medianoche cambiaba por completo, reiniciando el desafío desde cero. Esta no es la trama de una película de espías, es la historia real de la máquina Enigma, el dispositivo de cifrado que se convirtió en el corazón de las comunicaciones del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el centro de esta historia de ingenio y desesperación se encuentra un grupo de mentes brillantes que se embarcaron en una carrera contra el tiempo para descifrar lo indescifrable, un éxito que podría cambiar el rumbo de la historia o un fracaso que condenaría a millones. Hoy vamos a desentrañar los engranajes de Enigma, el código que decidió la guerra. Para entender la magnitud del desafío, primero tenemos que entender que era exactamente la máquina Enigma. A simple vista, parecía una máquina de escribir glorificada, compacta y portátil. Pero en su interior albergaba un laberinto electromecánico de una complejidad asombrosa para la época. Fue inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbies al final de la Primera Guerra Mundial, con un propósito comercial: proteger secretos industriales. Scherbies nunca imaginó que su creación se convertiría en una de las armas más formidables de la historia militar. El ejército alemán vio su potencial y adoptó una versión modificada a mediados de los años 20, perfeccionándola continuamente hasta el estallido de la guerra. Entonces, ¿cómo funcionaba? Cuando un operador pulsaba una tecla, por ejemplo, la letra A, una corriente eléctrica iniciaba un viaje. Primero pasaba por un panel de conexiones llamado clavijero o steckerbrett. Este panel permitía intercambiar pares de letras, añadiendo una primera capa de cifrado. Por ejemplo, si la A estaba conectada a la S, la señal se convertía en S antes de continuar. Después, la corriente viajaba a través de una serie de 3 y más tarde hasta 5 rotores. Cada rotor era un disco con 26 contactos eléctricos por cada lado, conectados internamente de forma aleatoria. La señal entraba por un lado de un rotor y salía por el otro, transformada en una letra diferente. Pero aquí viene la genialidad y la complejidad. Después de cada pulsación, el primer rotor giraba una posición y cuando éste completaba una vuelta, hacía girar al segundo, como el odómetro de un coche. Esto significaba que si pulsabas la A 2 veces seguidas, el resultado sería completamente diferente cada vez. Finalmente, la señal pasaba por un reflector que la enviaba de vuelta a través de los rotores, por un camino distinto, pasando de nuevo por el clavijero, hasta iluminar una letra en un panel de luces. Esa letra iluminada era el carácter cifrado. El operador anotaba la letra y continuaba con el siguiente carácter del mensaje. La cantidad de configuraciones posibles era astronómica, con 3 rotores elegidos de un conjunto de 5, sus posiciones iniciales, y 10 pares de cables en el clavijero. El número de combinaciones superaba los 158 trillones, un 1 seguido de 20 ceros. Para los alemanes, Enigma era la garantía de seguridad absoluta. Cada día, los operadores de toda la red de comunicaciones alemana recibían una nueva clave diaria. Esta clave especificaba qué rotores usar, en qué orden, sus posiciones iniciales y las conexiones del clavijero. Sin esa clave, un mensaje interceptado era simplemente un galimatías sin sentido. La confianza en su invencibilidad era total, pero como la historia nos ha enseñado, ninguna fortaleza es inexpugnable. Mucho antes de que los británicos entraran en escena, el primer golpe contra Enigma vino de un lugar inesperado en Polonia. A finales de los años 20, la oficina de cifrado polaca, el Bureau Cifrou, se dio cuenta de que sus vecinos alemanes estaban usando un nuevo tipo de cifrado. Ante la creciente amenaza, reclutaron a un equipo de matemáticos excepcionales de la Universidad de Poznan, Marian Rejewski, Jerzy Rowe, Yiki y Henryk Sigalski. Rejewski fue el pionero, utilizando pura matemática y una brillante deducción.
logró algo que se consideraba imposible. Se aprovechó de un fallo en el protocolo alemán, los operadores, para asegurar que el mensaje se recibía correctamente. Tecleaban la clave del mensaje 2 veces al principio del texto cifrado. Krzyzewski se dio cuenta de que esto creaba patrones repetitivos en el texto cifrado. Utilizando teoría de grupos y permutaciones, logró deducir el cableado interno de los rotores, una hazaña monumental. Junto a sus colegas, construyó réplicas de la máquina Enigma basándose únicamente en sus análisis matemáticos y la ayuda de la inteligencia francesa, que les proporcionó algunos documentos alemanes. Incluso crearon dispositivos electromecánicos para acelerar el proceso de encontrar las claves diarias, como la bomba Kryptologiczna, una precursora de las computadoras modernas. Durante años, los polacos leyeron las comunicaciones alemanas, pero en 1938 los alemanes aumentaron la seguridad, añadiendo más rotores y complicando los procedimientos. Con la invasión de Polonia inminente en el verano de 1939, los polacos tomaron una decisión crucial. En una reunión secreta en los bosques cerca de Varsovia, compartieron todo su trabajo, sus métodos, sus réplicas de Enigma y sus bombas, con los servicios de inteligencia británicos y franceses. Fue un regalo que cambiaría el curso de la guerra. Sin el trabajo fundamental de Rejewski y su equipo, la historia que conocemos hoy podría ser muy diferente. Con el estallido de la guerra, el epicentro de la lucha contra Enigma se trasladó a un lugar que se convertiría en leyenda: Bletchley Park. Esta mansión victoriana, situada a medio camino entre Oxford y Cambridge, se convirtió en el hogar de la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrado, pero no era una escuela cualquiera. Bletchley Park reunió a una de las mayores concentraciones de talento intelectual de la historia. No solo había militares, sino también matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez, expertos en crucigramas y excéntricos de todo tipo, personas que pensaban de forma diferente, unidas por un objetivo común. Entre ellos, una figura destacaría por encima todas: Alan Turing, un matemático brillante, pero socialmente torpe. Ya había concebido en teoría una máquina universal, el concepto fundamental detrás de la computadora moderna, en Bletchley Park. Su genio teórico se enfrentó a un problema práctico y urgente. Basándose en el trabajo polaco de la bomba, Turing diseñó una máquina mucho más potente y sofisticada en la bombe. La bombe no intentaba descifrar un mensaje directamente. Su función era descubrir la configuración diaria de la Enigma alemana. ¿Cómo? Buscando contradicciones lógicas. Los descifradores a menudo tenían una pequeña pista, una palabra o frase que sospechaban que podría estar en el mensaje. A esto lo llamaban un CRIP. Por ejemplo, los informes meteorológicos a menudo incluían la palabra Wetter Selima en alemán. Los operadores de la bombe introducían este CRIP y la máquina probaba miles de configuraciones de rotores a una velocidad vertiginosa, deteniéndose cuando encontraba una que no generara una contradicción, como una letra cifrada, como ella misma. Pero el trabajo en Bletchley Park no era solo de máquinas, era un esfuerzo humano monumental. Miles de personas, la mayoría mujeres, trabajaban en turnos agotadores, operando las bombas, transcribiendo los mensajes interceptados y analizando patrones. Estas mujeres, a menudo reclutadas de las mejores universidades, realizaban un trabajo vital que permaneció en secreto durante décadas. Su contribución fue tan crucial como la de los famosos matemáticos. El ambiente en Bletchley Park era una mezcla de presión extrema y camaradería. Trabajaban bajo el juramento del más estricto secreto. No podían hablar de su trabajo con nadie, ni siquiera con sus familias. Vivían sabiendo que cada día, cada hora, su éxito o fracaso se traducía en vidas salvadas o perdidas en el campo de batalla. El impacto de descifrar Enigma fue inmenso, especialmente en la batalla del Atlántico. Los submarinos alemanes, los U-Boot,
estaban estrangulando a Gran Bretaña, hundiendo convoyes de suministros vitales. Los U-Boot operaban en manadas de lobos, coordinando sus ataques a través de mensajes cifrados con enigma. Gracias a la inteligencia de Bletchley Park, que pasaba a conocerse con el nombre en clave Ultra, los aliados podían desviar sus convoyes lejos de las manadas de lobos y dirigir sus propias fuerzas para cazar a los submarinos. Los historiadores estiman que la inteligencia Ultra acortó la guerra en al menos 2 años, salvando incontables vidas, no solo en el Atlántico, sino también en las campañas del norte de África y en la preparación del desembarco de Normandía. Conocer los planes, la fuerza y la ubicación del enemigo proporcionó a los aliados una ventaja decisiva. Sin embargo, el secreto de Bletchley Park se mantuvo celosamente guardado durante casi 30 años después del final de la guerra. Los hombres y mujeres que trabajaron allí volvieron a sus vidas sin poder contarle a nadie su papel en la victoria. El propio Alan Turing, a pesar de su contribución monumental, fue perseguido en la posguerra por su homosexualidad y murió en 1954 en circunstancias trágicas. Su historia y la de Bletchley Park no comenzó a conocerse hasta la década de 1970. Hoy, Bletchley Park es un museo, un monumento a la genialidad, el sacrificio y la colaboración que ayudaron a ganar la guerra. La historia de Enigma es un recordatorio poderoso de cómo en la guerra la información es el arma más potente de todas. Es una saga de ingenio humano, una carrera intelectual de alto riesgo, donde el destino del mundo pendía de un código. La máquina Enigma no era el único dispositivo descifrado alemán. Para las comunicaciones de alto nivel entre Hitler y su alto mando, utilizaban una máquina aún más compleja, la Lawrence 642, apodada Tanny por los británicos. Era mucho más grande y criptográficamente más fuerte que un enigma que le llevó al borde de la locura. Para romper el código de Lorentz fue otro de los grandes logros de Bletchley Park. Para ello, el ingeniero Tommy Flowers diseñó y construyó Colossus, considerada por muchos como la primera computadora electrónica programable del mundo. Colossus era una bestia de máquina, del tamaño de una habitación, que utilizaba 1.5 válvulas de vacío para analizar los mensajes cifrados de Lorentz a una velocidad sin precedentes. Se construyeron 10 Colossus y fueron fundamentales para obtener inteligencia de alto nivel antes del día D. Al igual que la bomba, la existencia de Colossus se mantuvo en secreto durante décadas. La historia de Enigma y Bletchley Park no es solo una lección de historia o criptografía, es una historia sobre personas como Marian Rejewski, cuyo genio matemático sentó las bases, personas como Alan Turing, cuya visión trascendió su tiempo y su propia vida en ver la visión que le aguardaba, y personas como las miles de mujeres anónimas, cuyo trabajo diligente y silencioso hizo posible la victoria. Es una demostración de cómo la colaboración internacional, la diversidad de talentos y la perseverancia frente a un desafío aparentemente insuperable pueden lograr lo imposible, o lo inexplicable. La próxima vez que uses una contraseña o envíes un mensaje encriptado, recuerda a los pioneros de Bletchley Park. Su legado no está solo en los libros de historia, sino en la tecnología que usamos todos los días y en el mundo libre que ayudaron a forjar un mundo seguro y sin complicaciones.